Caminando con Cristo, yo quiero andar, tomado de su mano, también quiero ir. Yo quiero andar con mi Cristo y caminar, nunca del camino poderme apartar. Yo quiero andar con mi Cristo y caminar, nunca del camino. Te pedimos por nuestros hermanos que puedan estar en camino, aquellos que no han podido venir por diversas razones, salud, trabajo o alguna otra dificultad. Señor, que tú nos bendigas a todos, que el Espíritu Santo nos esté guiando, Señor, a leer tu palabra para entenderla y comprenderla. En Cristo Jesús te agradecemos siempre y te pedimos, Señor. Amén. Amén, hermanos. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, entonces ya seguimos avanzando con el libro de Deuteronomio. Habíamos explicado que el nombre Deuteronomio significa la segunda ley, pero es un nombre que se le dio simplemente cuando hubo la traducción del hebreo al griego por estos hombres encargados de la traducción, rabinos, 70 rabinos, y de ahí viene el nombre de la Septuaginta, la versión de los 70, diríamos, ¿verdad? Entonces ellos, obviamente, al traducir al griego, buscaron este nombre, Deuteronomio, que significa literalmente la segunda ley, pero no es una segunda ley, explicamos, ¿verdad? Eso está claro. Es la misma ley que simplemente Moisés ahora tiene que explicarle a la nueva generación. Ya el pueblo de Israel se encuentra en los campos de Moab, frente al río Jordán, frente al otro lado está la ciudad que se menciona de Jericó. Para ubicarnos un poquito geográficamente, nos borraron el mapa que había aquí, pero espero que ustedes se acuerden. Los campos de Moab. No había cruzado Israel todavía el río Jordán del oriente al occidente. Al cruzar el río Jordán, recordemos, todo ese territorio corresponde a la tierra de Canaán. Pero habíamos explicado que la tierra prometida no era única y exclusivamente esa región que se conocía como tierra de Canaán, sino una parte arriba que abarcaba las regiones de Sidón, Tiro, todo lo que actualmente se conoce como el Líbano, y una parte también de lo que actualmente es Siria. Y en ese tiempo incluso se hablaba de Damasco, ¿verdad? Que dicho sea de paso, Damasco todavía existe, que es parte de Siria, el país actual. Pero todo eso era parte de lo que Dios había prometido a Israel, ¿no? Lamentablemente sabemos que Israel no logró desterrar a estos habitantes, así que ellos se quedaron, ni siquiera en los tiempos gloriosos de David, ni de Salomón, se logró conquistar toda esa tierra del Líbano. Por el contrario, hubieron más bien pactos, como veremos más después, entre Tiro, Sidón y Salomón, etcétera, etcétera. Bueno, es solamente un breve resumen. Nos encontramos en los campos de Moab, y Moisés ahora tiene la tarea de a la nueva generación explicarles la segunda ley y lograr un compromiso, igual como lo tuvo la primera generación. La primera generación, al rebelarse contra Dios, incurrieron en esta determinación por parte de Dios de no dejarles llegar, pisar la tierra prometida, sino más bien a su descendencia, a sus niños, a los que ellos habían dicho, Dios nos ha traído aquí para que nuestros hijos sean presa de los enemigos, etc. Entonces ahora estos que eran niños en ese tiempo, ahora ya son la nueva generación adulta, de 20 años para arriba. ¿No? Recuerden, el número de libros, de números, inicia con un censo, ¿no?, de la primera generación, hasta el capítulo 26, en que se inicia un segundo censo. Pues bien, ahora en este libro de Deuteronomio, básicamente el libro comprende una serie de enseñanzas, de recapitulación histórica, de explicar por parte de Moisés la experiencia que había vivido la primera generación. A todas estas narraciones, a todos estos
recuentos históricos o de pasados de la primera generación, se le conoce algunas veces como los discursos de Moisés, ¿no? Dentro del libro de Deuteronomio. A partir del capítulo 5 vemos que Moisés les va a hablar otra vez, o enfatizar las leyes de Dios, ¿no? Y eso es lo que vemos. Incluso el título del capítulo 5, si ustedes pueden ver en sus Biblias, dice los 10 mandamientos. Y él les comienza a hablar. No olvidemos también que en el libro de Deuteronomio mucho se utiliza la palabra Horeb, pero sabemos nosotros que esto es una referencia a Sinaí, al monte Sinaí, donde se dio la primera vez la ley a Moisés por parte de Dios, ¿verdad? Así que cada vez que ustedes encuentren la palabra Horeb, es simplemente el monte Sinaí. Lo hemos explicado anteriormente. Muy bien, de estos mandamientos que ya los hemos visto en Éxodo, etc. Uno de los mandamientos que resalta mucho y que es interesante observar, porque lo vemos en el Nuevo Testamento, mencionado en el libro de Efesios, el capítulo 6, versículos 2 y 3, dice lo siguiente: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ninguno de los otros mandamientos tiene esta promesa, solamente esto, y el apóstol Pablo, pues, lo menciona aquí, ¿verdad? Un mandamiento con promesa. Así que no descuidemos a nuestros padres, a nuestras madres, no seamos ingratos para que nos vaya bien y nuestros días sean largos sobre la tierra. Esa es la promesa. Luego vemos en el capítulo 5, del 22 al 33, que se habla del terror del pueblo. Es Moisés narrándoles, ¿no? Diciendo, miren, ustedes realmente, pues sus padres, ¿no? Pero les habla porque todavía ellos son parte del pueblo. Tenían temor, ¿no? De acercarse al monte. Y le dijeron a Moisés, no, pues Moisés, tú tienes que estar allí mejor y nosotros vamos a escucharte a ti lo que Dios te diga, porque pues tenían un miedo enorme, terror de acercarse al monte, porque veían que ahí había truenos, relámpagos y cuantas cosas más que les causaba temor. Y no sé si recordarán que habíamos mencionado que había hasta una maldición: para cualquiera que tocara el monte, moría. Tendría que ser apedreado, si fuera animal o fuera hombre. Así que había un gran temor. Y el Señor dice en el capítulo 5, 29, Dios dice: ¿quién viera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días? No nomás esta vez, pero todos los días, ¿verdad? Mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Miren, interesante la condición, ¿no? De que para que les vaya bien, todos los días tienen que temer a Dios. Ve y diles, volveos a vuestras tiendas, y tú quédate conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión, etc. Luego pasamos al capítulo 6. Vemos aquí, el título aquí dice, el compromiso total con el Señor. Y se hace mención de el gran mandamiento. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, hay una cosa bien interesante. Este versículo es conocido como la Shema, dicen otros. Esto lo que incluso actualmente es tradición para los judíos, ¿no? Recitar ese verso en la mañana y en la noche. La palabra Shema o Shema quiere decir escuchar o escucha. Está traducido aquí como oye Israel. Algunos
tienen una especie de observación. Ahí dicen, bueno, una cosa es oír, otra cosa es escuchar. Algunos dicen oír es simplemente la facultad que tiene la persona de percibir sonidos, ¿verdad? Pero escuchar implica algo de decisión personal, de poner atención. O dicho de otra manera, escuchar es oír prestando atención. Algunos distinguen. Oír, quizás ustedes pueden oír que aquí está hablando el maestro, pero a lo mejor no están escuchando. No están poniendo atención. Ok. Disculpen el ejemplo, pero creo que a veces ayudan esos ejemplos a entender lo que uno quiere decir. Muy bien. Y la palabra oír en el hebreo, aún en el hebreo actual, es shema. Muy parecido, ¿verdad? Shema, shema. Shema quiere decir escuchar, escuchar. Bueno, el versículo dice así, el 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y es muy interesante esa expresión. Como si Dios necesitara aclarar que Jehová es uno solo. Y quizás nosotros nos digamos, pero ¿por qué Dios tiene que clarificar eso, que especificar eso o enfatizar eso? Si es Dios, pues tiene que ser un solo Dios. Pero nosotros hemos visto que Jehová es prácticamente un título. En general es el título del mismo Dios, el Dios trino que sabemos nosotros. Pero también se utiliza el término Jehová para distinguir al Padre, al Hijo y hasta al Espíritu Santo. Cada uno de ellos como que si tuviera la categoría de Jehová. Sin embargo, nuestro Dios es uno solo. No son tres dioses, son tres entidades espirituales, pero un solo Dios. Y esa es la razón por la que este versículo es indispensable. Jehová es uno solo, dando a entender de que hay una unidad. Que estas tres personas no hacen un trabajo a su propia cuenta, sino que ellos trabajan en conjunto, en unidad. Por lo tanto, Dios es uno solo. ¿Bien? ¿Estamos claros por ahí? Ok. Y continuamos. El versículo 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Verdad? Entonces, este es el requerimiento dado por Dios a su pueblo Israel. Y es interesante que esto se menciona en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús estuvo interactuando con fariseos, con escribas, con doctores de la ley, etc. Y vemos aquí en Mateo 22, 34, 40, lo he escrito para que no demoremos, pero ustedes pueden leer, por supuesto, las hojitas. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En Marcos 12, 28 y 34 leemos, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, hoy le recita la Shema, o Shema. Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Se lo dice a un escriba, a una persona entendida en las Escrituras, no era cualquiera.
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios, todos los rituales que tradicionalmente el pueblo hebreo había hecho y que continuaron posteriormente los judíos. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Finalmente, en Lucas 10, 25, 28 leemos: y he aquí un intérprete de la ley, otra vez, gente bien conocedora de las escrituras, no cualquiera. Un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, el Señor: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo el Señor: bien has respondido, haz esto y vivirás. Qué interesante, ¿no? A estos hombres doctos en la ley, que Dios, al Señor le responda de esta manera. Pero una cosa es bien clara aquí, como el Señor lo dijo, ya que estamos hablando de los mandamientos. Todos los mandamientos, hermanos, se resumen básicamente a eso: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Porque si realmente amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, pues no vamos a mentir, no vamos a robar, no vamos a matar, no vamos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Suena así simple en teoría. Pero es otra cosa la práctica. Pero bueno, es básicamente eso. Es básicamente eso. Luego en los versículos del 10 al 25 se hace mención de que hay una exhortación a obedecer a Dios, a obedecer al Señor. En el 6:13 leemos: a Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. En la clase anterior dijimos: nuestro Dios es un Dios celoso, bien celoso. ¿Usted quiere ganarse la disciplina de Dios? Búsquese un ídolo y va a ver cómo le responde Dios. Si es que es hijo de Dios, por supuesto, usted. Muy bien, continuamos. En esta sección 3 dice: separación de los dioses de otras naciones. Una advertencia contra la idolatría de Canaán. No olvidemos que el pueblo de Canaán, que estaba al lado occidental del río Jordán, ¿no? Recuerden, el río de Galilea, el mar de Galilea o lago de Galilea, el río Jordán, luego el mar Muerto, y por acá tenemos el mar Grande, el mar Mediterráneo. Y estos pueblos que estaban aquí entre el mar Mediterráneo, el mar Muerto y el río Jordán, eran conocidos como el pueblo de Canaán, o los cananitas, como les querramos llamar. Dios ordena la destrucción de las naciones idólatras. En el capítulo 7, versículo 1 leemos: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti, ponga atención a esto, ¿no? No dice y hayas echado, no le dice a Israel, sino dice y haya echado. ¿Quién? Dios mismo, esa es la promesa. Pero los hermanos hebreos entraba por un lado y le salía por otro. Ellos siempre estaban pensando en su propia fuerza, confianza. Y por eso vivían atemorizados, porque los otros pueblos eran inferiores o superiores a los hebreos. Superiores, sigamos leyendo. Dice,
y hay echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, al Jebuseo, y un hermano una vez nos dijo, ¿no? Y al Feo también, todos los Eos. Bueno, en realidad solo fueron 7. 7 naciones, mira lo que dice aquí, mayores y más poderosas que tú. Así que Dios ya le estaba diciendo claramente, no es que vas a confiar en ti, olvídate de tu propia fuerza, olvídate de tus capacidades, yo voy a ser quien te va a introducir prácticamente, tienes que confiar en mí. Y es el problema, la confianza en Dios es la que falló con el pueblo hebreo y algo similar con la iglesia. Entonces fallamos en confiar en Dios, a veces queremos hacerlo a nuestra manera, decimos, bueno, Dios se tarda mucho, le voy a dar una manita a Dios, ¿no? Voy a hacer esto. ¿Y cuántas veces Dios lo ha permitido, pero cuántas veces hemos perdido bendiciones porque hemos querido hacerlo a nuestra manera y no dejamos que Dios haga las cosas a su tiempo, aun cuando nos pareciera que es tarde? Y por ello hemos perdido bendiciones. Bueno, logramos el objetivo y quizás a costa de sacrificios, a costa de penurias que Dios nos quería evitar, pero nosotros simplemente decidimos buscar el shortcut, dicen por ahí, ¿no? O darle la manita a Dios, porque de repente Dios está ocupado haciendo otras cosas, pues lo voy a ayudar, ¿no? Y hago esto, y adelanto. Es una lección interesante para todos nosotros, como iglesia, como pueblo de Dios, recordar, porque no olvidemos que todo lo que se ha escrito es para útil, ¿verdad? Para exhortarnos, para redarguir, dice la palabra, para enseñar, para aprender, corregir, etc. Así que aprendamos, y de eso se trata cuando estamos leyendo estos libros del Antiguo Testamento, es para aprender la naturaleza de Dios, sus atributos, cómo es. Sabemos que Él es un Dios todopoderoso, omnisciente, pero también es un Dios bien celoso, no nos olvidemos. Así que no juguemos con Dios con la idolatría. No me refiero a los muñequitos estos o los ídolos, estatuas, cualquier cosa que está tomando el lugar de Dios es un ídolo. Y eso puede ser algo tan simple como nuestro trabajo, alguna persona, artistas, ahora que es tan común eso, ¿no? Es fulano de tal, ese cantante, es mi ídolo, decimos, ¿no? Pues tengamos mucho cuidado. Nada debe estar primero que Dios. Muy bien. Leemos luego en el capítulo 7:6, decimos, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. Esto le está diciendo el pueblo hebreo, para hacerlo un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Sí? Y es interesante que esto se repite porque ya lo hemos visto más antes, ¿no? Repetición, esa es la característica de los libros del Antiguo Testamento. Se repite y se repite, por algo será. Dios así lo ha querido mostrar de esta manera para que aprendamos mejor quizás. En Tito 2:14, a propósito de esto, el ser escogido por parte de Dios como pueblo, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, está hablando ahora de la iglesia, de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Verdad? Y leemos en 1 de Pedro 2, del 9 al 10, dice, mas vosotros, se está refiriendo a la iglesia, no se está refiriendo aquí al pueblo hebreo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Miren este paralelo y esta comparación. Y tengamos siempre cuidado, hermanos, de evitar caer en esta herejía y que se habla mucho, esta falsa doctrina de que la iglesia ha reemplazado al pueblo hebreo. De ninguna manera.
Dios tiene planes específicos para el pueblo hebreo, hay profecías futuras. La iglesia es otro pueblo. Y lo hemos dicho muchas veces, y bueno, estoy usando ¿cómo se dice? La herramienta pedagógica de Dios. Yo repito y repito, ya lo he dicho, pero lo vuelvo a repetir para que no nos olvidemos. ¿Sí? Al pueblo hebreo Dios lo escogió de entre todas las naciones. Lo escogió, lo tomó. Pero a la iglesia, a diferencia del pueblo hebreo, a la iglesia la ha comprado. Nosotros somos un pueblo adquirido. No es que Dios nos ha escogido simplemente así. No, nos ha comprado. ¿Sí? Nos ha comprado con su sangre. Hemos sido redimidos. La palabra redimir, recuerden, no se olviden, en el tiempo de los romanos, es el término que usa Pablo aquí. Está familiarizado con eso. Redimir significa comprar. Cuando iban a un mercado de venta de esclavos, de siervos o lo que sea, ellos iban a redimir un esclavo con monedas, con dinero, con lo que fuera. Lo compraba para sí. Entonces nosotros como iglesia hemos sido comprados con la sangre de Cristo. ¿Ok? Muy bien. No estamos sustituyendo al pueblo hebreo. El pueblo hebreo, esa parte. Dios tiene sus propios planes con el pueblo hebreo, con la nación hebrea. Y hay profecías que claramente lo establecen. Muy bien, avanzamos. En el capítulo 7, del 12 al 26, encontramos que hay bendiciones asociadas con la obediencia. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, por supuesto está en un sentido condicional aquí, tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados, y quitará Jehová de ti toda enfermedad. Todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. ¿Verdad? Son como una promesa. Pero nosotros sabemos qué es lo que realmente ocurrió, ¿verdad? Muy bien. En el siguiente versículo, antes de que termine, dice aquí, y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios, no los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te serán de tropiezo. Y Dios tantas veces le advirtió al pueblo de Israel, pero pues no escucharon. Así que nosotros también aprendamos a escuchar a Dios. Y Jehová tu Dios echará estas naciones de delante de ti. Otra vez aquí enfatiza Dios que Él, con su poder, es quien va a echar a los pueblos. Es más, hasta le da pautas, le dice, ¿no? Las echará estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y Él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Muy bien. Continuamos con el capítulo 8 y leemos aquí, dice aquí, la buena tierra que han de poseer. Y te acordarás, dice en el versículo 2, de todo el camino, por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Leemos del 11 al 20. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Es decir, que te vuelvas adinerado, rico, pudiente, etc. Y aquí viene la advertencia. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal,
que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían comido o conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacer bien. Mire, todas esas pruebas tenían como objetivo hacerle bien al pueblo. Ese era el objetivo final. Y sigue la advertencia. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios en este día. Mas si llegares a olvidarte, dice, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros. Otra vez enfatiza aquí quién es el autor de las victorias. Es Dios, ¿verdad? Dice que Jehová destruirá delante de vosotros a estas naciones. Así pereceréis como ellas, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. ¿Alguna enseñanza para su pueblo, la iglesia, ahora en estos días? ¿Cuántas veces se nos vienen ideas, pensamientos? Que tengo un buen trabajo, que tengo un buen salario, un buen sueldo, tengo una buena casa, un carro nuevo, todo lo que he logrado por mi inteligencia, ¿verdad? Por mis buenas relaciones sociales, mi capacidad de convencer a la gente, qué sé yo, y tantas tonterías que podemos usar para justificar las bendiciones que nos vienen realmente de Dios. No olvidemos, hermanos, que nosotros somos solo administradores. Todo lo que tenemos, empezando con nuestra alma, vida, todo pertenece a Dios. Nuestra casa, nuestro dinero, nuestro sueldo. Si hay trabajo a tiempo completo, parcial o lo que fuera, todo es de Dios. Si nosotros perdemos de vista eso, vamos a cometer el pecado de orgullo y comenzar a creer que somos nosotros, como dice el mundo, ¿verdad? El mundo dice, sé dueño de tu destino. Así dice el mundo. Pero nosotros sabemos en manos de quién está nuestro destino. Muy bien, pasamos al capítulo 9. Dios destruirá a las naciones de Canaán. Mire, no dice aquí el pueblo hebreo destruirá a las naciones de Canaán. Dice Dios. Claro, usando al pueblo hebreo. Por supuesto. Oye Israel, los versículos iniciales dice, oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán. Recuerden, el Jordán dividía la zona oriental de la zona occidental que va hacia el lado del Mar Rojo, como teníamos en el mapa anterior, y todavía no habían pasado. Dos tribus ya se habían asentado, si recuerdan, ¿verdad? Dos tribus se habían asentado en el lado oriental del río Jordán. ¿Quiénes fueron? Rubén y Gad. Y una media tribu. ¿Cuál fue esa media tribu? Manasés. Okay. ¿Cómo saben los alumnos? Muy bien. Qué bien, qué bien. Dice, oye Israel, tú vas a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijo de los anaseos. La palabra anaseo quiere decir descendientes de Anac, y acá lo aclara, dice más abajo, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Parece que este era un pueblo alto de estatura. Habíamos mencionado en la clase anterior que se hace mención del rey de este rey de los amorreos, Og, que era un gigante, ¿verdad? Que tenía su cama de hierro, tenía 9 codos de largo y 4 codos de ancho. Tremenda cama de hierro. Eso no era para una persona común y corriente. Eso era para un hombre de grande estatura. Un gigante. Porque algunos dicen que, bueno, gigantes no necesariamente es un término literal aquí, se refiere a que eran gente poderosa y no sé cuánto que a veces se comenta.
Muy bien. Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios, el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Miren otra vez como Dios enfatiza que Él es. Porque recuerden que todos sus pueblos tenían mucho temor, mucho miedo, porque habían escuchado todas las grandezas que Dios había hecho con este pueblo. Es que el temor de Dios ya estaba en las naciones que iban a ser derrotadas. No por tu justicia, dice en el capítulo 5, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Lo repito, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. No porque tú eres un pueblo mejor, necesariamente, sino que la impiedad de este pueblo es la corrupción religiosa, idolátrica, las prácticas inmorales, la sexualidad y asociada con la idolatría, sacrificio de niños y tantas barbaridades. Todo eso había llegado a la presencia de Dios y Dios había determinado destruirlos. ¿Ok? No era simplemente decir, ok, ustedes que son un pueblo muy perfecto, van a venir a reemplazar a estos imperfectos. Dios sabía que ellos no eran perfectos. ¿Verdad? Así es lo que dice aquí. Simplemente ustedes van a poseer esta tierra porque, dice Dios, Él ha decidido hacerlo por su voluntad. No hay ningún mérito. ¿Ok? Todas las bendiciones que van a recibir, ustedes no se las merecen. Nos hace recordar todo lo que tenemos nosotros, todas las bendiciones que hemos recibido de Dios. Póngase a pensar cuántas bendiciones Dios nos ha dado desde hace tantos años, sin que merezcamos absolutamente nada, solo por su gracia, por su amor. Y más bien los castigos que hubiéramos recibido merecidamente por la misericordia de Dios, no los hemos recibido. ¿Sí se acuerdan la diferencia? Gracia y misericordia. Gracia es cuando nos dan lo que no merecemos, nos da Dios, y misericordia es el castigo que no nos da, aunque lo merecemos. Gloria a Dios, que la misericordia de Dios es tan grande. Luego hace un recuento también de la experiencia de cómo se rebelaron en la montaña, en Horeb, ¿no? Se rebelaron contra Dios con esto del agua, que incluso Moisés y Aarón cayeron en pecado, porque en vez de hablarle a la peña, la golpearon 2 veces, etcétera, y Dios dijo a Moisés que no iba a entrar a la tierra prometida, y por supuesto tampoco a Aarón, y Aarón murió, sabemos, mucho antes que Moisés. Y dice en el versículo 10, y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escrita con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito, según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Ok. Contra Aarón, en el 20 dice, contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. Y por un, como dicen allí en mi pueblito, dicen así, por un pelito, con las justas, se salvó porque intercedió Moisés por su hermano Aarón. Y dice, y también oré por Aarón en aquel entonces, y Dios no lo destruyó a Aarón. Sin embargo, le quedó prohibido a Aarón también pasar a la tierra prometida, como sabemos. En el capítulo 10, pasamos ahora al capítulo 10, se habla del pacto renovado. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte Sinaí, recuerda, ¿no? Al monte Horeb, como se utiliza mucho la expresión aquí en este libro. Y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas, las tablas de piedra, está hablando Dios, las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, le dice Moisés, y las pondrás en el arca. Ya hemos estudiado, ¿no? En el tabernáculo, ¿se acuerdan? El arca, ¿sí? ¿Qué contenía el arca? Las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y una muestra del maná. Muestras del maná, ¿verdad? En el versículo 16 dice,
Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Aun cuando era una práctica bien establecida para entonces, desde el tiempo de Abraham, la circuncisión, ¿no? Fíjese cómo Dios enfatiza aquí que es tan importante el corazón más que el rito en sí. Y el problema del pueblo hebreo siempre fue eso, ¿no? Dedicarse a ritos como algo, como una religión, como algo de práctica, como otros pueblos que hacían de sus ritos, de sus propias religiones. A Dios lo que más le importa es que nuestro corazón esté circuncidado. Y está hablando del pueblo hebreo. Muy bien. En el 17 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto. ¿No? ¿Sí se acuerdan? Cuando Jacob y sus hijos entraron a Egipto. Y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas. Un pueblo enorme para ese tiempo que estaba el pueblo hebreo. Pasemos al capítulo 11. Nos dice aquí bendiciones de la tierra prometida. Esto está en el capítulo, estamos en el capítulo 11. Para el capítulo 11 dice aquí, la grandeza de Jehová. Todos los días. Como que lo viene repitiendo varias veces, ¿verdad? Y comprendedlo hoy, porque no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra. Bendiciones de la tierra prometida. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra, la cual pasáis para tomarla, etc. Y leemos en el versículo del 18 al 20, dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestras almas, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto es un compromiso que lo hace con respecto a la familia. Hablando de tus hijos. Así que los padres, las madres, tenían esa responsabilidad desde muy pequeños a comprometerlos con estos mandamientos, con las demandas de Dios. Los que tienen que recoger a los niños en unos 4 minutos más pueden salir para ir a verlos, ¿ok? En el versículo 26 dice, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Pero también la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. El último versículo dice, cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo te presento hoy delante de vosotros. La culminación de esta advertencia, nosotros la vemos después con lo que pasó al pueblo hebreo, cuando se dividió el reino en el reino del norte, llamado Israel, en el reino del sur, llamado Judá, y como cayó el reino del norte, bajo dominio del imperio asirio, y posteriormente el reino del sur, Babilonia, bajo el imperio babilónico. Y siguieron cayendo, después cayeron bajo el yugo romano,
bajo el yugo griego primeramente y finalmente bajo el yugo romano, sabemos nosotros. Y no terminó allí, porque los romanos se encargaron de sacar a la mayoría, la inmensa mayoría de los hebreos de ese lugar, de esa región que se conocía como Judea, y luego, pues ellos para darles, como se dice ahí, en el ojo a los judíos o a los hebreos, o a los judíos para entonces, que habían quedado mayormente, le cambiaron el nombre a esa región y le pusieron el nombre de Palestina, que se sigue llamando así hasta ahora. Y el lío sigue ahí, entre los descendientes del pueblo hebreo, los judíos que conocemos, y estos pueblos que están asentados ahí, ¿no? Como sus enemigos. Bueno, unos 2 minutos más dijimos, y los que tienen que recoger niños pueden irlos a ver, por favor, para que no nos llamen la atención a nosotros los maestros, que retenemos demasiado a los alumnos acá. Preguntas, por favor, si es que hay alguna pregunta o alguna observación, algún comentario, alguien que quiera decir, hablar algo, por favor, tengan la libertad de hacerlo. Si quieren preguntar o si quieren comentar algo. ¿Alguna pregunta? Empecemos con preguntas. ¿No hay preguntas? Una vez les dije, ¿no?, que un profesor mío de la secundaria, high school, como dirían acá, siempre era profesor de historia, y él siempre decía así, cuando les pregunto y no me contestan nada, me da escalofríos, porque o saben lo que les he enseñado o no saben nada. Y yo no sé cuál de ellos es. ¿Ah? Quedó clara me alegro muchísimo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La próxima semana tendremos los capítulos del 12 al 18. Es bueno que leamos para poder entender y dar un poquito más de tiempo y hacer las conexiones con versículos del Nuevo Testamento. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias por este día. Podemos pasar a la segunda parte del programa. Caminando con Cristo, yo quiero andar, tomado de su mano, también quiero ir. Yo quiero andar con mi Cristo y caminar, nunca del camino poderme apartar. Yo quiero andar con mi Cristo y caminar.